Bueno, contame, ¿qué te pasó que desapareciste? Ah, pasa que estuve mucho tiempo sin wifi porque me mudé y Bueno, bueno, no tenía wifi y tuve esta semana de vuelta. bueno, pero a ver, Catalina, o me mandabas una notita por el correo o le comentabas a alguno de tus compañeros que avisara, porque estuviste mucho tiempo sin estar presente. Sí, perdón, pasa que se me complicaba muchísimo, no tenía nada para comunicarme. ¿Con tus compañeros tampoco? No hablo mucho con mis compañeros. Y bueno, pero a mi vida, los compañeros están para comunicar, porque no costaba nada. Mire, señor el profesor, a Catalina Arán le pasó tal y tal cosa, y bueno, y uno ya más o menos está enterada. Bueno, te falta entregar trabajos prácticos. ¿Te vas a poner al día? Sí, Bueno, sí, estoy en eso. Ahora que tengo wifi estoy a solas haciendo trabajos bueno, con todo. metele porque Disculpe, Sergio. no, yo te lo digo por vos. Yo no tengo, no me hago problema. El tema sos vos que tenés que completar las cosas para poder seguir adelante. ¿De acuerdo? Sí, sí, Bueno, sí, ok. estoy en eso. Bueno, bien. Todo el que quiere seguir adelante es bienvenido. El problema es cuando desaparece. Bueno, ¿cómo andan? ¡Yujú! ¿Se fueron? No, acá estamos, profe, bien. Estamos a full terminando todo. Bien, profe. Bueno, el tema de los parques, ¿qué onda? Yo no estoy haciendo de a poco. Bueno, está bien. Cada uno lo va haciendo a su Ah, ritmo. sí, profe, Vale, ¿qué? yo quería preguntarle por el tema de los parques de Argentina, porque usted dijo que eran 39 Sí, y yo encontré 36. pues son 39, así que seguí buscando, mi vida. Son 39. Ah, ok. Los tenés todos en la página de Parques Nacionales. Así que no te podés equivocar. Están todos ahí. Solo parques. No relevamos ni monumentos naturales ni reservas. Ok. Bueno. Hola, profe. Hola. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Van a tener que tener un poquito de paciencia porque parece que viene lento el asunto de la entrada. Así que en cuanto se incorporen algunos más, ya empezamos, ¿saben? Sí, porque muchos recién salimos de una clase. Sí, ya sé. Por eso digo que hay que tener un poquito de paciencia. Sí. Digan que ya hay muchos que ya no aparecen, pero ustedes son más de 100, así que se imaginan que acá no hay 100. A ver. Bueno, cuéntenme, ¿han leído el texto? Sí, profe. ¿Y qué onda? ¿Qué les pareció? ¿Se entiende? ¿No se entiende?
Sí, profe, se entiende, está todo bastante claro el apunte. Bueno, mejor así. La idea es que ustedes lo lean y puedan hacer preguntas sobre cualquier parte del texto o alguna cosa que no hayan entendido o que quieran algún otro ejemplo, como para que este encuentro sea un poco más fluido, ¿no es cierto? De todos modos, vamos a hacer un repaso del contenido, pero bueno, lo importante es que ustedes tengan noción por haber leído el texto y puedan hacer preguntas que les aclaren cualquier duda. Profe, ¿qué eran los argallos? Son detritos, son, a ver, espérate lo que le doy entrada a estos chicos, espera un minuto. Son restos de material que se va acumulando. Ahí está. Es todo material que se va acumulando, ¿sí? Partes de roca, sedimentos, esos son los argallos. Ah, pensé que era lo que había en la ciudad de Mendoza cuando íbamos caminando, que había por la calle que estaba lleno. ¿Qué? Esas como canaletas. No, esas son acequias. Eso, sí, acequias. Nada que ver con argallos. ¿Dónde estás? Ahí va. Bueno, empezamos que esta es una de las regiones muy interesantes, más interesantes de la República Argentina, justamente porque es la región que muestra claramente en su mayor esplendor la constitución de la cordillera andina, ¿no es cierto? La región de Cuyo tiene característicamente el sector más desarrollado, digamos, y más con mayor magnificencia de la cordillera. Primero porque tiene el Parque Nacional con el pico más alto de la República Argentina, que es el Aconcagua. Pero además porque la región muestra las distintas formaciones y las distintas formaciones geológicas que llegan a formar parte de la cordillera. Esperen que sigue entrando gente. ¿Dónde estás? Bien, entonces, porque son estructuras realmente diferentes. El piedemonte, la precordillera, la cordillera frontal y la cordillera principal. De todas estas estructuras, la única verdaderamente terciaria, la única que corresponde al último periodo de formación, es justamente la cordillera principal. Todo lo demás es relieve más viejo. Tanto la cordillera frontal como la precordillera son formaciones paleozoicas. Entonces, la que lleva
la verdadera característica de la cordillera andina, es decir, la cordillera que se formó por el geosinclinal, es la principal, ¿sí? Y esta cordillera principal justamente no es una cordillera propiamente dicha, dado que está formada por picos aislados, es decir, tiene una formación enhiesta, es decir, de altura, contiene el pico más alto de América, pero ese pico más alto de América, junto con otros picos, no forman una estructura continua, sino que son picos aislados que describen esta cordillera principal, que es verdaderamente la llamada cordillera principal o cordillera del geosinclinal. Acuérdense que el geosinclinal es esa cubeta de sedimentación que se forma a través de la subducción de la placa pacífica por debajo de la placa americana. Allí se acumulan sedimentos marinos y terrestres y esa subducción y esa presión que se ejerce entre las dos placas hace que esos sedimentos blandos, marinos y terrestres, puedan plegarse, que es lo único que se puede plegar, lo que es de alguna manera plástico, plástico en el sentido de que tenga plasticidad, que se pueda doblar, y no de una estructura vieja o de una estructura cristalina que se quiebra, que no se puede doblar. Bueno, eso es lo que permitió la elevación de todos esos sedimentos y la formación de la cordillera. Pero además de ese proceso de plegamiento, también existió y sigue existiendo un proceso de empuje continuo, porque la placa pacífica sigue subduccionando por debajo de la placa americana. No es que ocurrió hace miles de millones de años y terminó. Ese proceso sigue ocurriendo en toda la extensión del Pacífico, porque tanto ocurre en América como también ocurre en Asia, ¿no es cierto? Un minuto. Entonces, bueno, hola Nahuel, cuando ustedes el año que viene vean otros continentes, se van a dar cuenta cómo este es un proceso que ocurre en distintas partes de nuestro planeta Tierra, no solamente acá. Bueno, nosotros ahora estamos teniendo en cuenta esta situación. Entonces, les decía, la cordillera tiene distintas zonas y vamos a ir caracterizando más o menos, vamos a decir, teniendo en cuenta las características principales de cada una de esas zonas. El piedemonte es fácil de reconocer porque obviamente es la zona que va a estar más hacia el este y va a corresponder desde la base de las montañas hasta su casi descenso en altura y hasta la zona más llana, hasta la zona más baja. Por supuesto, es ahí donde se van a acumular todos los detritos que van cayendo desde las laderas de las montañas, y por eso se llama la zona del piedemonte, es decir, la zona donde se acumula el material que va cayendo de las montañas. A ver, aquí tenemos otra señorita. Bien. Y es lo que va a formar parte de lo que se llama la diagonal árida de la República Argentina, ¿sí? Toda esta zona, que incluso se prolonga desde la zona del noroeste y llega hasta el río Colorado, en la entrada a la Patagonia, es la zona árida del país, la diagonal árida del país. El resto de estas estructuras tienen que ver, entonces, hacia el oeste con la formación de los distintos sistemas de montaña. Inmediatamente vamos a encontrar la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza.
que es una unidad que está extendida entre las sierras pampeanas y la cordillera frontal. Acá vamos a encontrar entonces valles longitudinales que van a estar entre las zonas montañosas. Es la estructura de menor altura respecto de las otras dos, ¿no es cierto?, de la frontal y de la principal. Y aquí lo que tenemos es vamos a encontrar también el curso de ríos colectores importantes de la región. No nos olvidemos que acá las altas cumbres son las que nos van a proveer de los cursos de agua, porque van a surgir del deshielo, ¿no es cierto? Aquí no tenemos una fuente de agua diferente. Acá tenemos un río, los ríos que se van formando a través de los deshielos de las montañas. Y entonces va a aparecer, por ejemplo, el sistema del desaguadero, que en teoría, mejor dicho, en la práctica ahora no existe, y ahora lo vamos a explicar por qué. ¿Cómo Abigail se fue? Un minuto, chicos. Esto de aparecer y después irse me parece una falta de respeto. Bueno, ya la saqué. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí van a aparecer el río Hacha, el río San Juan, el río Mendoza, que son todos cursos de agua que se forman a través del deshielo, ¿no es cierto? Y que van, obviamente, de norte a sur, de oeste a este, hacia el Piedemonte, y en otrora llegaba hasta estos ríos desembocaban en otro río colector que formaba el sistema del desaguadero, que era el río desaguadero, obviamente. Un minuto, Matías, Matías. Bien. Digo esto porque el sistema del desaguadero en la práctica ya no existe, dado que todos estos ríos que bajan de las montañas han sido indicados antes, justamente porque los pobladores del lugar lo que tratan es de retener el agua. El agua del deshielo no dura todo el año, entonces almacenan parte del agua se usa y otra parte la almacenan justamente para dedicarlo a los cultivos, ¿sí? Y a la provisión de agua para toda la población. Entonces, el sistema del desaguadero ya no tiene el agua que tenía antes, justamente porque el indicamiento de las aguas hace que no llegue hasta el río colector la cantidad de agua que antes lo formaba. Hola, Melissa. Bien, aquí entonces lo que tenemos también que en estos valles vamos a encontrar, dijimos, valles longitudinales, el Valle del Rodeo, de Iglesias, el Valle de Calingasta, Barreal, el Valle de Uspallata, tan conocido en la campaña sanmartiniana, ¿no es cierto? Entonces, en esta precordillera, que es una formación más vieja y más baja, de menor altura, vamos a encontrar estos valles longitudinales que van a permitir digamos, una vía de circulación. Los valles siempre son una vía de circulación intermontanas. Bien, el relieve de la precordillera está formado por cordones paralelos y justamente entre esos cordones paralelos aparecen los valles. Van a estar orientados de norte a sur, ¿sí? Y van a estar separados por los valles que ya hemos dicho, que tienen forma en general estrecha y alargada. Y están muchas veces con rellenos de bloques que van cayendo de las montañas. Puede haber sedimentos finos, puede haber sedimentos rocosos, pero todo es material que forma el detrito, es decir, los restos que van cayendo y que se desprenden de las montañas. En general, esta precordillera tiene cumbres bajas, chatas, planas. ¿Por qué? Y porque la erosión las ha aplanado. Las pocas cumbres que podían haber tenido a través del tiempo, estamos hablando de la era paleozoica, han sido obviamente muy erosionadas, tanto eólicamente
como también hídricamente. Bien, por supuesto es una zona, como toda la zona montañosa, es una zona que ha sufrido también movimientos sísmicos y esto también ha hecho que muchas formaciones se resquebrajen y pierdan parte del material que lo forma. Bien, después, bueno, acá vamos a poder encontrar distintas zonas. Como siempre, una zona más al norte, una zona septentrional que va desde el río Hachal en la región hasta cubriendo distintas serranías como Pastos Amarillos, como la serranía de Punilla, ¿sí? Al norte del río Hachal, la zona septentrional, entre el Hachal y el río San Juan sería la zona central, ¿sí? También con distintas formaciones más pequeñas, digamos, como la Sierra de Tranca, la Sierra de Agua Negra, ustedes la van a poder ver en el escrito que les envié, y finalmente la zona austral que está al sur del río San Juan, ¿sí? Todas estas, ahí vamos a encontrar la zona de Uspallata, la zona del Valle de Uspallata, la Sierra del Sonda, son estructuras que forman parte de toda esta región que se llama precordillera. Momentito, tenemos otra niña más que entra. Brocario, a ver dónde está. Brocario. Bien. Esta sería entonces la zona de la precordillera. Cecilia, a ver. Fernández. Cecilia. Ahora viene la otra estructura vieja, que es la cordillera frontal. Y esta sí es lo que podríamos decir una verdadera cordillera, porque forma como una mole maciza, ¿sí? Una estructura bien maciza, con más altura que la precordillera, como si fuera un murallón. Esta cordillera frontal mide alrededor de unos 800 kilómetros, no es nada chiquito, y está emplazado justamente entre la precordillera y lo que después vamos a ver que es la cordillera principal. Ocupa el oeste de Catamarca, de La Rioja, de San Juan y de Mendoza. En la zona correspondiente a estas provincias más hacia el norte, es decir, La Rioja, Catamarca, lleva el límite. ¿Por qué? Porque está emplazada más hacia el oeste, ¿sí? Entonces, en algún momento es portadora del límite internacional. Se la considera desde el borde austral de la Puna, ¿no es cierto?, hasta más o menos los 31 grados de latitud. Es una cordillera que presenta una formación de cordones separados también por valles, por donde recorren ríos que también formaron parte, otro gran del sistema del desagüedero. Presenta, les decía, cordones que no tienen una orientación definida, algunos son de norte a sur, otros son más oblicuos, otros son casi horizontales de este a oeste, es decir, no tiene un rasgo definido. ¿Y por qué no tiene un rasgo definido? Bueno, justamente porque el proceso de compresión que los afectó durante el plegamiento de la cordillera principal hizo que esos bloques se dislocaran y entonces las fuerzas que los afectó los movió y así quedaron sin una orientación definida. Bien, como les dije, es un macizo paleozoico y lleva, por supuesto, grandes alturas.
estamos hablando, por ejemplo, de cumbres que superan los 5.000 metros, ¿sí? Entonces, cerros como el Potro, el Toro, algunos de ellos, que superan los 5.000 metros. Existen proyectos para facilitar la conexión, algunos ya están hechos. Entre Chile y Argentina existen de alguna manera proyectos para poder hacer construcción de distintos pasos e incluso de distintos túneles. Existen ya algunos, pero la idea es que pueda haber más. Lo que pasa es que es una actividad bastante cara y hay que de alguna manera tratar de llevarla adelante, implementarla en colaboración entre las dos naciones, cosa que a veces no es tan sencillo, ¿sí? Así que forma parte de este proceso de elevación y de formación de montañas que en general forman toda la cordillera de los Andes, pero tienen que reconocer que una cosa son las cordilleras más viejas, que en este caso son las paleozoicas, tanto la precordillera como la cordillera frontal, que diferenciarlo de la cordillera principal, que es absolutamente diferente. Bien, bueno, vuelvo a repetir, tiene mejoras viales, ¿no es cierto? Pero todavía falta mucho para poder hacer más pasos y una conexión más fluida con el otro lado de la cordillera. A ver, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, hasta el río Diamante, que es uno de los ríos que baja de la cordillera, más o menos uno de los límites más sobresalientes. A ver, por supuesto, como todo relieve viejo, en el momento de la última formación orográfica, que es la de la era terciaria, sufrió también un proceso de pérdida de altura y algunas partes de elevación en masa, las dos cosas. En algunas secciones, el empuje de la cordillera principal, de esa fuerza que vino desde el Pacífico, los elevó en masa y por otro lado, la erosión hizo que perdiera parte de las cumbres. Es lo que se llama una planización. Es decir, se las hizo chatas las cumbres, justamente por la erosión, tanto eólica como hídrica en ese caso. Bueno, y la otra formación, que digamos que es la más espectacular, que es la cordillera principal. Esta cordillera principal que ingresa a la estructura justamente cuando termina la frontal, dijimos a los 31 grados de latitud sur, y que está formada por picos enhiestos, este no es un bloque continuo, sino por picos enhiestos que forman esta cordillera principal. En algunos casos, estos picos enhiestos sirven para asentamiento del límite y en otros no. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, muy fácilmente. La Aconcagua es la montaña más alta. Sin embargo, no la compartimos con el país que está adyacente a la cordillera, en este caso, que es la nación chilena. Porque los límites internacionales tienen características que deben cumplir. Cuando los límites deben asentarse sobre sistemas montañosos, se hace por convención internacional sobre las cumbres divisorias de agua, es decir, la cumbre que lleva a la divisoria de agua. ¿Qué significa esto? Que a partir de esa cumbre existe flujo hacia una ladera y flujo hídrico, hablo, ¿no? Hacia la otra, al este o al oeste. Y el Aconcagua no lleva a la divisoria de aguas, sin embargo es el pico más alto. ¿Por qué? Porque la divisoria de aguas, que es digamos, un efecto de la naturaleza, está ubicado más hacia el oeste, con lo cual el pico más alto de América pertenece solamente a la República Argentina. No se comparte con Chile, porque la divisoria de aguas
se ubica más hacia el oeste, en otro pico, que no es más alto, pero que ahí está la vertiente, tanto hacia el este como hacia el oeste. Entonces, ahí entonces tenemos una característica fundamental que tenemos que tener en cuenta, la divisoria de aguas. Por lo tanto, la Concagua no lleva el límite internacional. Y tenemos, por supuesto, lugares muy, digamos, emblemáticos que muestran cómo la erosión va modificando la estructura del paisaje. Por ejemplo, Puente del Inca. No sé si ustedes alguna vez habrán ido o lo habrán visto, cómo esa estructura tiene una erosión hídrica casi permanente y cómo los minerales van conformando un color característico, ese color característico amarillento, ¿no es cierto?, que tiene el lugar del Puente del Inca. También allí surgen lo que se llaman las aguas termales. En algún momento este lugar estuvo destinado para el uso, los baños de aguas termales. Ahora ya no, pero en su momento sí existía la posibilidad de usar las aguas termales que surgen del lugar. Bien, ¿qué más? Acá estamos hablando de 6.959 metros, que es la que mide el Aconcagua, ¿no es cierto? Así que es una cordillera bastante más alta que las otras dos. Existen otros picos enhiestos como además de la Aconcagua, el Mercedario, Ramada, todos ellos arriba de los 6.000 metros. Al Cerro Bonete también. Aquí se encuentran, por supuesto, dijimos que como no es una zona de un bloque continuo, existen pasos cordilleranos y pasos a mucha altura, ¿no es cierto? Algunos de ellos, como también lo hemos comentado, han sido usados en la conquista de América, ¿no es cierto? En la conquista, en las batallas en las luchas por la independencia. Bien. Bueno, algunos de esos pasos, el paso del Planchón, que está a 2.850 metros, el paso Pehuenche a 2.500, ¿sí? Son todos lugares por donde que son la separación entre una montaña y la otra, una elevación y la otra, y entonces existe un paso hacia el otro lado. Pero vuelvo a repetir, hay que subirse a los 2.800 metros de altura. Sin embargo, hubo patriotas, tanto argentinos como chilenos, que llevaron adelante esa odisea y realmente con mucho valor y con mucha destreza. Bien. A ver qué otra cosa. Los pasos, por supuesto, van disminuyendo a medida que nos vamos yendo hacia el sur, justamente porque a partir de el sur de Mendoza y el norte de Neuquén aparece lo que se llama la zona de los Andes de transición, es decir, donde las alturas van descendiendo paulatinamente hacia el sur y donde aparece esa zona de transición que va a convertir estos Andes principales, o estos Andes del geosinclinal, o estos Andes más altos, en estructuras más bajas y además con una característica que no tiene esta porción de los Andes cuyanos y que son los valles transversales. Mientras que nosotros hemos visto valles longitudinales en la región de Cuyo, a partir de cruzar el río Colorado y entrar en la zona de los Andes patagónicos fueguinos, aparecen los valles transversales, que le van a dar una característica muy propia a esa región. Pero ese tema lo vamos a ver en la próxima, cuando veamos valles transversales. Por ahora acá nos quedamos con la cordillera principal y la posición de la divisoria de aguas y la característica que tienen estos valles. Dijimos que de toda esta región bajan cursos de agua hacia la zona del Piedemonte y otrora formaban
parte del sistema del desaguadero. Ahora ya este sistema, el desaguadero es un curso casi seco, muy poca agua, agua de lluvia que puede llegar hasta allí, pero todos los ríos, tanto el Tunuyán, el río Mendoza, el río San Juan, el río Diamante, el Háchal, bueno, todos ellos tienen hecho por el hombre una indicación de sus aguas para poder conservarlas cada una en los lugares por donde el curso de agua se traslada, ¿no es cierto? Y no y poder aprovecharlo para el consumo humano y para la actividad agrícola. Bien. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí aparece también en esta región algo que ya hemos visto en otras regiones y que tiene que ver con los conos de deyección. Estos conos de deyección, como los hemos visto también cuando vimos las sierras subandinas, tienen la característica de ir acumulando detritos que son producto de la erosión de las rocas que forman este sistema montañoso. A ver qué más. Bueno, el poblamiento de Cuyo ha tenido mucho que ver con los lugareños, ¿sí? Primero con el poblamiento indígena, los indios huarpes, los indios pampas que han habitado la región, y además, y luego después llegó el poblamiento hispano, es decir, los colonizadores españoles que llegaron hasta el lugar. Y porque antes, por ejemplo, no existía Chile como país, mientras que en la República Argentina se había constituido el virreinato del Río de la Plata, en la zona de Chile era nada más que una capitanía, es decir, de una jerarquía inferior, ¿no es cierto? Y entonces el poblamiento se fue dando más lentamente. Por otro lado, no nos olvidemos que la zona de Chile tenía la característica de los sismos, que para aquella época era algo tenebroso y terrible, mientras que nosotros ahora lo vemos como algo común y hasta casi lógico, sabiendo el movimiento de las placas y las características que esto trae. Bueno, y los españoles obviamente ese tipo de cosas todavía, y los indígenas menos, no las tenían en cuenta. Bueno, a ver, ¿qué más? La región se dedica, además de la minería, que por supuesto las zonas montañosas tienen recursos mineros importantes, se dedica mucho también al cultivo. No nos olvidemos que es una de las regiones donde la vid es uno de los cultivos principales y entonces se desarrolla la vid aprovechándola para los emprendimientos vitivinícolas y también otros frutales que se utilizan para la fabricación de dulces, las conservas, ¿no es cierto? Los dulces, las mermeladas, pero para ello primero hay que cultivar las plantas y del fruto lograr la producción de este tipo de dulces, ¿no es cierto? Bueno, la industria, dijimos, la industria minera, y también todo lo que tiene que ver con los oasis de riego. Aquí también se utiliza oasis agrícolas, ¿sí? Existen cuencas petrolíferas y gasíferas, minerales, les decía, como el uranio, el granito, el cobre. También hay ganadería extensiva, no demasiado porque es un lugar montañoso, y bueno, la vaca fina no puede ir a un lugar montañoso, pero una ganadería digamos, más rudimentaria, pero propia del lugar. Se la llama extensiva porque se necesita mucho lugar mucha extensión para poder criar el ganado, ¿no es cierto? Por supuesto, energía hidroeléctrica, porque con la fuerza que trae el agua que va descendiendo de la montaña, permite generar hidroelectricidad, y por supuesto, además, todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿no es cierto? Aquí es una zona donde se practica esquí en la nieve, donde se puede hacer montañismo, senderismo, es decir, todo tipo de actividades que forman parte del trekking. Bueno, ¿qué más?
Por supuesto, embalses de agua también, que además dan una espectacularidad al ambiente, como les dije, la vid, y las industrias que se derivan de todo ello, ¿no es cierto? Por ejemplo, la industria vitivinícola, la del aceite, de las conservas, los dulces que habíamos hablado antes, y además abonos, la industria metalmecánica, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el trapiche, con las tolvas, y con la industria, perdón, incluso con la industria, no con la industria, con la actividad, con la actividad pastoril. Es decir, los pastores llevan su rebaño de cabras, de ovejas, o no ovejas no tanto acá, cabras más bien, cabras, burros, caballos, por las montañas y los alimentan. En general, si ustedes recordarán, por ejemplo, uno de estos pastores que llevaba su ganado, caprino, o mular, o ovino, o lo que sea, a pastorear por la zona, fue uno de los personajes fundamentales que permitió descubrir, ¿se acuerdan cuando el avión, eso, y estuvieron desaparecidos durante muchísimo tiempo? Bueno, estos deportistas que tuvieron que pasaron esta situación tan terrible, en un determinado momento decidieron salir de los restos del avión en el que estaban y empezar a caminar buscando ayuda. Bueno, uno de estos pastores los vio y permitió hacer la conexión, dar aviso para que pudieran venir los equipos de salvataje y poder salvar a las personas que aún estaban con vida. Por lo tanto, les cuento esto en el sentido de que es una zona difícil, una zona inhóspita, pero con distintas circunstancias que en muchos casos permiten salvar vidas. Sí, te dieron ganas de verlo. Bueno, sí. Perdón, profe, sí, la película se llama Viven. Viven, claro. Y claro. eran jugadores de rugby, eran rugbyers. Eran de uruguayos. Uruguayos, y de hecho ese que llegaron al canibalismo. Y sí, por supuesto, pasaron muchísimo tiempo en la cordillera. No quiero decir un tiempo porque no me acuerdo, pero varias semanas, seguro. Y no tenían más nada que comer, se comieron los chocolates, se comieron las galletitas, se comieron todo. Bueno, lamentablemente, aunque parezca terrible, pero terminaron comiendo a compañeros que ya estaban muertos. Sí, se alimentaron de los restos de la carne. Me dice Marina, 72 días. Sí, una barbaridad. Entonces, bueno, lamentablemente es terrible, pero tuvieron que alimentarse de la carne humana cuando ya no quedaba más nada. Así que bueno, por eso digo, la película se llama Viven. Fue una situación muy difícil, muy, bueno, que nos conmovió a todos, pero pasó. Y bueno, fue un arriero al que pudieron ellos llegar de alguna manera, que los vio, y bueno, y pudo dar aviso como para que los pocos que quedaban vivos pudieran salvarse. Así que fíjense ustedes que aún en lugares inhóspitos hay posibilidades de sobrevivir, y hay trabajos humanos que sirven para salvar vidas. Por ejemplo, un arriero que anda dando vueltas por la montaña. Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas? Nada. ¿Leyeron ustedes? ¡Yujú! Acá estamos. Sí, profe, estoy buscando si había marcado algo.
tenerlo en bueno. cuenta. Pero más o menos pudieron leer y entendieron bien el texto. Profe, Sí, con lo que profe, usted sí. explicó, como que ya cerró ¿Cómo, la cómo? idea, digamos. Con lo que usted explicó ya cerró la idea, digamos. Bueno, Esto, bueno, eso es la idea, tratar de darle un panorama general, pero a lo mejor de la lectura que hicieron tienen alguna duda. por mi parte, no, profe. Bueno, Magistral, profe. qué exagerada. Apenas un breve resumen. Las anécdotas son otra cosa. ¿Qué más? Ay, muy linda la foto que puso al final. Yo no tengo una foto ahí, me quiero morir. No te mueras, si no, ¿cómo te vas a sacar la foto? Terrible. Bueno, esa foto es junto con, es decir, fui acompañando un viaje de los chicos de tercero. Así que bueno, cuando lleguen a tercero me invitan y vamos, de nuevo. No, nos vamos todos, profe, ya está. Es así. Nos fuimos éramos 3 profesores, con un grupo de alumnos de tercero que hacían la práctica. Y llegamos hasta Chile. Ahora es más difícil, pero bueno, en aquel momento le pusimos toda la garra y llegamos hasta Chile. Así que vale la pena hacer este tipo de cosas porque, bueno, uno se pone en contacto no solo con la naturaleza, sino con lo que estuvo estudiando durante 3 años. Entonces, bueno, es lindo ver, ir y ver y tocar lo que uno ya se supone que de alguna manera estudió. Sí, ni hablar, profe. Bueno, nada más. Todo el mundo ya está satisfecho, no tiene nada más que preguntar. No, profe, por ahora. Profe, una consulta, ¿a qué altura está Cristo Redentor ahí en Mendoza? ¿A qué altura está? Mira, exactamente, no me acuerdo, Lili, pero, a ver, mínimamente hablo de los 4.000 metros, ¿Y a qué altura dijo que está la Concagua? 6.900. Ah, claro. Te digo esto porque, a ver,
estuvo muy clara. Bueno, si todo el mundo está satisfecho y no necesita nada más, dejar libre